¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saludamos desde el Centro Familiar Cristiano Visión Alcance en la ciudad de Chihuahua, México. Hoy en un día especial, porque es un día especial para todos nosotros, porque este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozamos y nos alegramos en Él. Y en nuestro programa de hoy, comentando a la luz de la verdad, vamos a ver el tema sobre cuál es la posición de la iglesia después de la pandemia, cuál es el reto al cual se va a enfrentar o nos estamos enfrentando ya la iglesia cristiana y cómo vamos a proceder, porque ha cambiado todo y yo creo que necesitamos también cambiar y no ser hacia adentro, sino hay que ser explosivos hacia afuera. Y para esto he invitado a este gran amigo, pastor, muy apreciado, pastor Uriel Pérez. Él es de la Ciudad de México, pero está aquí en Chihuahua y te damos la bienvenida. Muchas gracias, pastor, por estar aquí con nosotros. Te saludo. Gracias, pastor, por la invitación. Saludos a toda tu iglesia, saludos a los que se conectan. Pues aquí estamos, felices, animados, listos para tratar de responder las preguntas. Saludos a todos. Adelante. Muy bien. Algo que quisiera utilizar como preámbulo para esta charla es que hemos aprendido. Bueno, nos ha traído momentos difíciles a la iglesia, al pastorado, a los ministerios, algo que no esperábamos, mas sin embargo, aquí estamos. Y Jesús, yo estaba pensando, Jesús en su resurrección nos muestra, ¿verdad?, que la muerte no tiene la última palabra, que las pandemias no tienen la última palabra, sino que Dios es el que tiene la última palabra y nosotros como iglesia necesitamos levantar nuestra cabeza y la pandemia no tiene la última palabra. Así es que lo primero, ¿cómo ves? ¿Cómo afectó esto al ministerio, a la iglesia en general, con esta pandemia, con esta situación de confusión, de impacto, de muerte? ¿Cómo ves? Pastor, pues yo primero pensaría que los cambios afectan. En general, cuando hay cambios, los cambios siempre van a sacudir. A nadie nos gustan los cambios. Y aunque alguien diga que le gusta, pues en su momento va a tener que pagar la factura, porque los cambios siempre traen con sí todos sus bemoles y todas sus dificultades. Y sin lugar a dudas, a todos el cambio trajo una afectación. Pero creo que a través de la historia, pastor, la iglesia está acostumbrada a eso. El mundo está acostumbrado a eso. En los últimos años, en los últimos 15, 20 años, en los últimos 40 años, el mundo ha cambiado y no va a parar de cambiar. Y pues por supuesto nos sacude, hace que cambie un poco nuestra forma, más no nuestra esencia. Y creo que sin lugar a dudas a todos nos sacudió. Yo quiero decir algo que he escuchado muy recurrentemente de todos. Hay una palabra de crítica hacia la iglesia, de cómo se estaban haciendo las cosas, partiendo de que las cosas se estaban haciendo mal. Puedo saber que no todo se estaba haciendo perfectamente, pero yo conozco el final de la historia, y al final de la historia Cristo vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Digo esto porque creo que lo que estaba haciendo la iglesia, aunque no lo estaba haciendo del todo bien, era lo suficiente, era lo necesario para el tipo de mundo que existía hace 6 meses. El mundo que estaba hace 6 meses era el tipo de iglesia que se necesitaba. El mundo cambió, el mundo necesita una nueva iglesia, y aquí viene la verdadera crítica. Si la iglesia no está dispuesta a cambiar, entonces sí va a haber muchas afectaciones, más de las que podamos imaginar. O sea, en resumidas cuentas, a mí me parece que la iglesia estaba haciendo su trabajo y se estaba esforzando para el mundo que existía, pero el mundo cambió, ahora la iglesia se tiene que ajustar. Ahora, los cambios en las escrituras, en la Biblia, siempre ha habido cambios. Siempre el pueblo de Dios se ha tenido que sacudir con los cambios. Quisiera hacer una pausa, pero solamente pongo, por ejemplo, los tiempos cuando muere Moisés y el pueblo sale de Egipto y pasa 40 años en el desierto, y luego le toca a Josué
un cambio porque tiene que conquistar una nación, tiene que conquistar una tierra, poseer la tierra, repoblar la tierra, establecer los principios que aprendió con Moisés, y eso trajo cambios en menos de 40 años. Entonces creo que como iglesia debemos de estar atentos a los cambios, de ser flexibles a los cambios y asertivos para hacer los cambios necesarios para que la iglesia siga siendo la luz de este mundo y la sal de esta tierra. Sí, pues exactamente lo que tú dices, los cambios. Jesucristo vino y trajo un cambio. Hay un cambio, un antes y un después de Jesús. La iglesia se constituyó después de eso y las luchas que se tuvieron, los primeros, la iglesia primitiva, los discípulos, los primeros, ¿verdad? Fue una lucha bien tremenda por los cambios. Y entonces ahora estamos enfrentando este cambio y aunque, como bien dices tú, estábamos haciendo las cosas bien, pero yo creo que nos faltaba algo y hacer ese viraje o ese cambio al cual estamos siendo sometidos, porque hoy en día en las redes sociales se escucha muchas más predicaciones, muchos más cantos, la iglesia está más metida a la tecnología que muchos ni siquiera sabían que había el Zoom, que había el Facebook, que había toda esta tecnología y esto nos está llevando a hacer cambios que posiblemente a la iglesia le van a beneficiar muchísimo, aunque ya estamos en modo presencial, pero creo que esto va a traer cambios porque quieras o no, hay mucha gente que no es de la iglesia, lo que estamos haciendo no es solo para la iglesia, que creo que ahora esto nos ha llevado a extender las redes, a ensanchar la carpa, ¿no? Para alcanzar a otros. Pero la iglesia, Sí. la esencia, lo que tú dijiste ahorita, en esencia la iglesia sigue siendo igual. Pero solamente, yo no sé si tú lo viste, yo platicando con varios pastores, sí hubo cierta merma en espiritualidad, en la espiritualidad de la iglesia y en la asistencia de la iglesia. No sé cómo lo hayas vivido tú. Sí, yo pienso que aquí viene la diferencia entre cambio y enfoque. Los cambios, pues naturalmente los tuvimos que hacer, nos vimos obligados a hacer esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Claro. Tú y yo nos reunimos frecuentemente, pero ahora estamos en una transmisión que bendice, que hace cosas. Pero yo creo que lo que podría traer afectaciones delicadas es el solo enfocarnos en los cambios y no enfocarnos en los enfoques. Y creo que una de las cosas en las que nos tenemos que enfocar es, por supuesto, vuelvo a repetir el ejemplo de Josué, que es el que quiero tomar durante toda esta conversación. Ahí en Josué 1:9, el versículo favorito de todos, mira que te mando que te esfuerces, sé valiente. Y luego le dice, pero no te apartes de la ley, no te apartes del libro, no te apartes de la palabra. Y yo estoy espantado ahora en esta nueva faceta. Yo no estaba espantado por lo de antes, a mí me espanta lo de ahora, que muchos pensemos que los cambios están atendiendo los enfoques. Y creo que es el momento, pastor, de que nuestras iglesias empiecen a reenfocarse en lo que de verdad importa. ¿Qué importa? Por supuesto, la palabra de Dios. ¿Qué importa? Por supuesto, la oración, el ayuno, por supuesto, la familia. Creo que el mayor, todos los cambios son buenos, pero todos enfocados hacia la familia, porque esto no va a parar. O sea, va a parar el coronavirus, pero ya nos dimos cuenta de cuál va a ser el ritmo del mundo en los próximos 3 años. Y creo que si no nos reenfocamos y no atendemos los asuntos locales en familia, entonces sí nos van a sobrepasar los cambios que está viviendo la iglesia y el mundo entero, y entonces vamos a empezar a ahogarnos. Siempre la iglesia, a través de la historia, siempre el pueblo de Dios ha salido adelante de todos los cambios que se han dado en el mundo. Hace 40 años cayó el muro de Berlín y hubo un cambio. No sé, sí. Quizás tú estabas en esos entonces más chavo, más joven, y fue la caída del muro, y tú sabes todo lo que sucedió, cae la ex Unión Soviética. En esos, hace 40 años surgen estos conceptos: primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. Ponen América Latina en el tercer mundo. En aquellos años el evangelio estaba expuesto en el norte del mundo, Norteamérica, el norte de Europa, y eso hizo que el mundo pusiera los ojos en el sur del mundo, que fue en este caso Sudamérica, América Latina.
Y la verdad que el cambio que se vivió global nos benefició a nosotros como latinos, porque entonces el evangelio que estaba en el norte del mundo puso los ojos en el sur del mundo, y ahora el sur del mundo es una actual potencia global, y eso incluye no solo América Latina, incluye África, Asia, toda la parte sur del mundo. Entonces siempre los cambios de momento sacuden a la iglesia, pero la iglesia se ha visto beneficiada, y esta no va a ser la excepción. La iglesia va a salir victoriosa. Conozco el final de la película, claro. Ya leí el último libro de la Biblia, y la iglesia es la que gana. Entonces viene una buena época para nosotros, siempre y cuando no nos dejemos llevar solo por cambios y empecemos a pensar en enfoques. Claro, porque mira, cuando vienen estos cambios, el problema es que, hablando de enfoque, enfocamos en el problema, nuestra vida, en la situación, nuestra atención está en lo que está pasando y nos desenfocamos en el horizonte, en lo que hay allá. Eso es, no debemos perder el enfoque en ningún momento para que no nos distraigamos y para que no nos entre el temor. E incluso una persona cristiana me decía, mira, ¿y Dios por qué está permitiendo todo esto? ¿Por qué Dios nos hace esto? ¿Por qué Dios? O sea, desenfocado, estaba enfocado en el problema. Estaba ahí, ¿por qué esto? Y él tuvo una familia cercana que falleció y yo lo entiendo, estaba con el dolor. Pero a veces en el mundo tenemos esos dolores, esas situaciones. Y bueno, Jesús nos dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero yo ya les enseñé cómo no se desenfoquen y miren y tengan la victoria, porque ya les enseñé cómo vencer. Y ahí está la esencia, pastor. Yo creo que la iglesia ya para estas alturas, para estos 6 meses de pandemia, debemos dejar de ser reactivos. A mí me pasó, o sea, a ti te pasó. Sí. Fue un knockout y empezamos a reaccionar al knockout. O sea, vamos a las transmisiones en vivo y vamos a hacer esto en Zoom y vamos a hacer esto y empezamos a reaccionar. Y qué bueno que pudimos reaccionar. Pero debemos de parar de reaccionar y tenemos que empezar a transformar. Claro. O sea, todos, esta persona de la que tú hablas, debo decirte, en México, Ciudad de México, a toda mi familia le dio COVID. O sea, a mi mamá, mis hermanos, mis cuñados. O sea, fue una pandemia ahí. Y tuve espanto, tuve temor, tuvimos tardes orando por Zoom como familia, clamando a Dios, arrepintieron nuestros pecados y bueno, reaccionamos y reaccionamos bien. Hoy testimonio, mi familia, todos están bien. Gracias. Pero llegó el momento de dejar de reaccionar, asumir los cambios, enfocarnos para la transformación. Y aquí es entonces donde la iglesia se va a poner a la altura de las circunstancias. Yo por eso he dicho, no debemos de ser juiciosos con la iglesia, debemos de tener cuidado, finalmente sigue siendo la novia de Jesús. Y lo digo, pues yo sé que tú no eres ese estilo de personas, pero a veces veo hasta propios pastores juzgando y señalando, ¿y dónde está la iglesia? Pues estábamos noqueados, o sea, no puedo decir lo que no. Ajá. Pero hoy la iglesia está viva, hoy la iglesia está en su reapertura, claro, a nivel América Latina y el mundo. Hoy la iglesia está asumiendo los cambios tecnológicos, digitales, y está reenfocándose. Si tú me preguntaras, Uriel, ¿en qué va a enfocarse tu iglesia? En la oración, en el ayuno. Si te das cuenta, sigue siendo lo mismo, claro, que la iglesia ha hecho por toda la vida. Y por supuesto, de una forma más intencional, en la familia. Porque el trabajo de la transformación tiene que ser a través de la familia, porque desde el templo no va a ser posible, porque en los próximos meses seguiremos viviendo estas ausencias de templo. El que no tengamos templo no quiere decir que la iglesia está ausente. La iglesia está presente mientras tengamos familias restauradas. Entonces, creo que hay que hacer cambios, todos los necesarios, sin miedo, intencionales, relevantes, audaces, sin esta parte que dice la Biblia, ensanchándonos, sin escatimar costos, siempre y cuando, pastor, no nos desenfoquemos. Y aquí yo veo muchas iglesias, si ahora lo voy a decir en juicio, desenfocadas, claro, haciendo muchos cambios, pero no están reenfocándose. Siguen siendo reactivos y no están pensando en un plan de transformación. Y este es el momento de tener un claro plan de transformación para lo que resta del 2020 y para todo el 2021.
Como nunca antes debe de haber palabra de profética y palabra de revelación, y las iglesias como nunca antes, los pastores, los ancianos, los grupos de líderes y todos los voluntarios tienen que tener una idea muy clara de lo que va a pasar en los próximos meses. Todos los pastores deben de estar obligados a saber qué van a predicar, todos sus sermones del 2021. Claro. Este es el enfoque, de eso se trata. Yo lo veo así, pastor. Sí, y yo creo que son dos puntos muy importantes como líderes. Uno, el enfoque hacia adentro, como tú bien lo mencionas, la familia, los valores, la oración, el ayuno, es para fortalecer lo que ya hemos tenido. Pero Sí. tenemos por otro lado, tenemos los perdidos, ¿verdad? El Sí. evangelismo, que yo creo que va a ser, que es a lo que Dios ha mandado, y Jesús fue lo que mandó. Y ¿saben qué? Cuando en la persecución, ¿qué es lo que sucedió? A discipular, a alcanzar a los perdidos. ¿Para qué? Para lo que tenemos más la cosecha, porque yo creo que viene tiempo de cosecha, y entonces hacer de estos dos, hacer algo poderoso. Me explico, para fortalecer que la iglesia de Cristo, sí, la novia de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, porque ahorita somos la novia, el día de mañana vamos a ser la esposa en las bodas de Canaán. Sí. Pero ¿qué tal que llevemos los más para que se cumpla lo que Jesús dijo, para que todo aquel que crea en Él, lo que dice la Escritura, no se pierda? Él vino a buscar a salvar a todos. Entonces ahí es la parte del enfoque de la iglesia, en el evangelismo, que eso es lo que sinceramente nosotros sí teníamos un equipo de evangelismo, pero no lo estábamos ni apoyando ni enfocándonos ahí, pero ahora sí lo estamos haciendo, y vamos al evangelismo. Entonces esto va a traer a que esto se soporte, se fortalezca, y esto otro se una. Déjame leerte una porción de lo que quería hablarte de Josué. Sí. Dice aquí en Josué 5, tú sabes, cuando van a cruzar la tierra prometida, y luego Dios les dice que se circunciden, dice, y luego dice el versículo 11, estoy leyendo capítulo 5 de Josué, versículo 11, dice, y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, y los panes y levadura en el mismo día de las espigas, etc. El versículo 12, y el maná cesó al día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. Entonces, aquí hubo dos etapas. El pueblo de Dios era recolector. Por 40 años fueron recolectores en el desierto. Dios les provió. Y no estaba mal. No estaban en pecado. No estaban haciendo nada malo. Dios estaba proveyendo. Era la manera. Y si tú me dijeras ahorita, Uriel, ¿cómo contestando tu primera pregunta, ¿cómo era la iglesia antes? ¿Cómo era la iglesia en enero del 2020? Era una iglesia recolectora. Sí. Pero entonces, cuando llegan a la tierra para la conquista, dice la Biblia que cesa el maná, y ahora tuvieron que tomar del fruto de la tierra, hicieron el pan sin levadura, y pudieron celebrar la Pascua. De hecho, no pudieron celebrar la Pascua por los 40 años en el desierto, entre que salieron de Egipto y llegaron a la tierra prometida. Entonces, esto trajo cambios y transformó un pueblo de recolector a segador. Y eso trajo un montón de cambios físicos, económicos, religiosos, un montón de situaciones en cuanto a los cambios, no las formas, porque el Señor le dijo a Josué desde el capítulo 1, no te apartes de la ley, pasa con el arca, ve con los sacerdotes. Y eso es un llamado sobre todo a las iglesias jóvenes, o las iglesias que están comenzando, que no pierdan la atención de separarse de las cosas del Señor y de la palabra. Entonces, el pueblo cambia, pastor, deja de ser un pueblo recolector y se convierte en un pueblo segador. Y ese es el llamado. Si tú me preguntaras, ¿cuál es el llamado para la iglesia del siglo XXI, para la iglesia del 2020? Somos una iglesia de segadores. Claro. Ahora tenemos que trabajar la tierra, arar la tierra, almacenar la tierra, sacar el fruto, cosechar el fruto, y eso nos pone en un ambiente completamente de evangelismo. Que si la forma, que si la estrategia va a cambiar, no lo sé, pero la forma sigue siendo lo mismo, ir y hacer discípulos. Y ese pueblo cambió, porque ahora tenían que llegar a una tierra que estaba dispersa por 11 pequeñas ciudades, las tribus. Y ahora ya no era monolítico, ya no había un solo lugar
Ahora ellos tenían que venir al templo una vez al año. Pero el arca del pacto ya no estaba alrededor del templo. Eso era cuando eran recolectores. Ahora Sí. están en la tierra prometida. Y ahora el arca queda en un punto y la tierra tiene que ser conquistada. ¿Y qué le demandó Josué al resto? Por eso este precioso versículo que dice Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque ahora estaban a distancia. Ahora las familias, los de Dan y todas estas familias quedaron a distancia del templo, por así decirlo, Sí. del arca del pacto, del tabernáculo. Y ahora ellos tenían que ser empoderados para cumplir la tarea de lo interno, de lo que acabamos de hablar, para poder conquistar la tierra donde ellos estaban. Entonces, si tú me dijeras a mí, bueno, yo veo una iglesia en enero del 2020 como recolectora de los años pasados, era necesario, así va a ser. ¿Cómo veo a la iglesia ahora después de julio, junio, agosto? Pues veo una iglesia segadora. Llegó el tiempo de segar, llegó el tiempo de trabajar. Hoy nos va a costar más que antes, eso lo debo de decir, y lo digo a todos los amigos consiervos, hoy más que nunca viene mucho trabajo. Cuidemos nuestra salud, cuidemos nuestras emociones, nuestros niveles de estrés, porque ahora hay que trabajar. Y Claro. yo me imagino el pueblo salían, ¿y dónde está el maná? Ya no hay maná. Trabaje la tierra. Y que la verdad, qué delicia. El maná es algo celestial y representa a Dios, pero pues qué delicia que podamos trabajar del fruto de la tierra. A los que nos gusta trabajar, pues es un deleite. Pero yo animo a las familias a entender este nuevo proceder de Dios, no solo para la iglesia, para todo el mundo. Llegó el momento de dejar de ser recolectores para convertirnos en segadores. En otras palabras, la iglesia tiene que dejar de ser ritualista, ¿no? Estábamos tan enfocados en, ya ves, el culto, el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, y, o sea, yo creo que tenemos que salirnos de ese esquema, romper esos paradigmas y ser más hacia afuera. Porque todo lo hacíamos el templo, hacer más grande el templo, poner más bonito el templo, pintar el templo, que está bien, no está mal. Pero mucho del tiempo, yo lo confieso, en manera personal, yo me enfoqué mucho hacia adentro y me desenfoqué lo de afuera. Pero ahora es exactamente lo que tú acabas de decir, estos cambios traen transformación. E incluso en la manera de llevar el liderazgo tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos que llevarlos al campo, tenemos que llevarlos a cosechar, tenemos que llevarlos para allá porque nosotros mismos los hicimos que fueran, a ver, a qué horas caen, ¿no? Pero ahora tiene que ser diferente, tenemos que ir, tenemos que ir. Y no debe de haber una palabra de juicio para eso, pues es que antes éramos recolectores, pues caía, pues así, pero Dios así lo ha hecho. Cuando la iglesia, vamos a pensar de una forma negativa, la iglesia no entendía, ok, vino el coronavirus, movió a la iglesia. La iglesia Hechos 1:8, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, no entendieron, vino Hechos 8:1, vino la persecución, bueno, pero no nos tenemos que ver como un juicio. Dios tiene un plan para el mundo y lo va a cumplir y va a hacer con su iglesia. Y si Él movió y permitió que viniera esta pandemia para que, yo sí lo creo, para que la iglesia se active, perfecto. Vamos a activarnos, vamos a hacernos. ¿Cuál sería el problema, pastor? Que queramos ser iglesia recolectora. Imagínate el problema. Ya en la tierra prometida, ya habían vencido a Jericó, y familias esperando el maná. Y de repente, José, ¿qué hacen? No, pues es que no ha llegado el maná. Llevamos 2 meses, no va a venir maná. ¿Qué no se dieron cuenta que cesó el maná? Ya no va a haber. Ese va a ser el problema y ahí sí vendría una palabra fuerte de juicio a la iglesia. Que las iglesias quieran tener reapertura para hacer lo que antes eran. Ahí entonces sí estaríamos muy mal. Sí mereceríamos una amonestación del cielo. Porque no podemos volver al templo a ser los mismos que éramos antes. Claro. Eso se terminó. Eso definitivamente se acabó. Tenemos que volver al templo para equiparnos, para discipularnos. Ahora el templo se debe de convertir en una celebración de todas las victorias de la semana. Exacto. Ahora la iglesia tiene que ser luz en toda la ciudad, en cada punto donde se encuentran, en su trabajo, en su sociedad, y la vida congregacional, porque este es otro asunto que mucha gente dice, la iglesia no sirve para nada. No, sí sirve. No, ¿cómo no? Porque ahí está el favor de Dios. Y ahora esas reuniones pues van a convertirse en celebración. Antes las victorias eran los templos.
las victorias estaban en los templos. Ahora las victorias van a estar en las casas. Claro. No fue mi idea. Alguien me podría decir, ay, este pastor apenas se da cuenta. Antes así era. El mundo cambió. Sí. Vamos a hacer los cambios. Vamos a enfocarnos en lo que importa. Yo por eso insisto, y para quien escucha, para las familias de tu congre, pastor, ese es el tiempo de que el papá y la mamá se pongan las pilas, los hijos se pongan las pilas, dejen de pelear, dejen de desgreñarse, dejen de discutir, ya pare con sus broncas. Ustedes son los brazos y las manos del Señor, así es que tienen que tomar su rol, su papel, comprenderlo. No es un asunto de los pastores, es un asunto del cuerpo. Dios tiene un plan para el mundo y lo va a cumplir. Claro, porque fíjate, ciertamente la iglesia antes de la pandemia, la gente venía a la iglesia a ver qué, a ver qué me da. E inclusive hay un dicho, no sé si te tocó oírlo de algunas personas, ay, qué bueno que es el domingo porque ya se me estaba acabando, qué bueno que ya tocó la reunión. O sea, venían a llenarse, venían a comer, venían Sí. a recibir, que estaba bien, pero volvemos a lo mismo. Ahora tenemos que entrar en una etapa de pasión y de amor por las almas. Si no hay amor y si no hay pasión por la obra de Cristo, no va a haber cambios. Porque tenemos que Sí. salir apasionados, tenemos que salir con amor por las almas, porque las almas se están perdiendo y tenemos que ir a cosechar. No sé si a ti te ha tocado estar en alguna cosecha de lo que sea, ¿no? A mí me tocó estar en cosecha de chiles, de algodón, de uvas, Sí, sí, sí. y las manos se dañan mucho, más en el algodón, ¿verdad? Cuando salía uno todo raspado, todo dañado, pero qué suave, al momento, cuando le tocaba la paga a uno, qué felicidad, porque recibíamos la paga de la cosecha. Pero el Claro. esfuerzo, ahora esto es lo que viene, vamos a recibir y vamos a seguir recibiendo retribución, pero qué mejor que dice la escritura, irán dando y orando el que lleva la preciosa semilla, pero va a volver con regocijo al templo, va a venir con regocijo, con alegría, trayendo sus gavillas. Le hablé a una persona, nosotros ya salimos y estamos teniendo reuniones ahí en el Platanito, estuvimos este viernes pasado, por lo menos 10 personas recibieron a Cristo de una manera como hace 40 años, llorando la gente, tocada la gente, y algunos ya estuvieron aquí el domingo. Ahí está, los campos ya están listos. Qué bendición. Qué bendición. Y creo que tenemos que entender los nuevos tiempos. Hay más trabajo y pues aquí viene nuevamente el enfoque. Si estamos hablando de que somos segadores y que hay que trabajar la tierra y que preciosa es la semilla, pues toda semilla empieza en pequeñez y luego pasa por un proceso de lodo, pasa por un proceso pues desagradable, pasa por un proceso de humillación ¿Sí? y los primeros meses, pastor, van a ser así. O sea, y muchos van a decir, les dije que la iglesia se vino abajo. No, las iglesias que entiendan que se convirtieron en segadoras y no recolectoras van a tener que ensuciarse las manos porque Sí, hay que trabajar la tierra, correcto. hay que meter la semilla, nos vamos a llenar de lodo, va a parecer como que nos volvimos a menguar, va a parecer que ganó el COVID. Escúchame, pastor, esto es importantísimo, pero no es cierto, porque para que una semilla dé un fruto debe de morir. Claro. Y si estamos diciendo que vamos a empezar a sembrar para poder cegar, pues entonces tenemos que entender el proceso de que nos va a costar trabajo, vamos a menguar, de pronto vamos a ver nuestras iglesias como que más vacías que llenas, eso no nos debe de importar, vamos a ver como que familias se retiran y como que sí, como que no, eso tampoco nos debe de afectar. Hablando ahora a las familias, de pronto van a ver que un hijo como que agarra la onda, un esposo agarra la onda, es parte del proceso de cegar. Claro. Pero ¿cuántos saben que esa semilla va a explotar, se va a romper, va a morir y va a salir el hermoso tallo verde? Se va a empezar a ver y entonces va a empezar a florecer, van a salir los árboles, las muchas hojas, que las hojas siempre están relacionadas a multitudes y entonces vendrán los frutos. Claro. Entonces, debemos de prepararnos para los tres, por eso yo te decía de una forma muy intencional, tenemos que prepararnos. ¿Cuál va a ser nuestro mensaje para los próximos 3 meses antes de que acabe el año?
y cuáles van a ser nuestros mensajes para el 2021, para los que hicieron su tarea, para los que, como tú dices, hicieron su tarea de evangelismo, hicieron su trabajo, los que trabajaron, pues. Claro. Para el 2021 van a tener un mensaje de segadores. Ahorita todavía toca, y no soy profeta, pero todavía tocan meses difíciles, sí, meses de mucho trabajo, meses de poca gente, pero es parte del proceso de que el mundo cambió, la iglesia cambió, pero estamos a meses de ver una nueva gloria, una nueva multiplicación. Escucho muchos amigos nuestros decir, pastor, van a estar los templos llenos, sí, pero todavía no. Y no estoy siendo pesimista. Ahorita los templos tienen que llenarse de gente que trabaja, de gente que se esfuerza, de voluntarios que empujan, de gente que evangeliza, que hace discípulos, que tiene lealtad, que siembra, que diezma. De eso queremos ver los templos ahorita. Claro. Y gente que se prepara, que se discipula para lo que viene, porque vienen multitudes. Y yo creo que el mensaje que debemos dar claro y preciso a la iglesia es esta. Tú lo dijiste hace un momento y lo retomo. La iglesia siempre ha salido victoriosa. Siempre. Persecución, muerte, crucifixión, quemados, de lo que sea, ¿no? Pero la iglesia siempre ha salido victoriosa y esta no es la excepción. Creo que la iglesia va a salir más que victoriosa. No va a ganar el COVID, eso lo sé. Así es. No va a ganar el COVID, porque lo mismo se decía cuando estaba el gigante Goliat, no va a ganar Goliat. Lo mismo se decía cuando estaban los filisteos, no van a ganar los filisteos, y no ganaron los filisteos. No ganaron los amalecitas, no ganaron. No va a ganar el COVID. Es que las noticias, pastor, dijeron que no va a ganar. Quien va a ganar es la iglesia. Está escrito, conocemos el final de la historia. Descanse en eso. ¿Y sabe qué? Póngase a trabajar. Exacto. Trabaje para sus hijos. Hermanas de las iglesias, conéctense a las transmisiones. Hermanas de Misión Alcance, conéctense a las transmisiones de su pastor. Oren, estudien los materiales que les entreguen, cieguen, trabajen la tierra, intercedan, vengan a los cultos con todas las modalidades. Ay, yo no quiero ir, pero vengan, esfuércense, llénense las manos de lodo. Estamos en esta etapa. Usted va a llenar sus manos de lodo, pero va a cosechar en principios del próximo año la victoria de su matrimonio restaurado, sus hijos renovados, alcanzados, su cuñado, su yerno, su nuera, sus nietos. Sí. Este es un buen tiempo, ya no hay que estar en la reacción. Yo te lo digo, pastor, yo viví, pues reaccioné como todo ser humano, reaccioné, y como iglesia nos replegamos y empezamos a solo reaccionar. Pero el domingo predicaba esta película cristiana de Rocky, ¿te acuerdas? De Rocky, el profeta Rocky. Severo. Y está la pelea. Yo de niño crecí con esas películas. Y está golpeado y está golpeándolo y todos, ya pégale. Espera. Y así estuvimos unos meses y lo reconocemos y no nos avergonzamos. No. Porque somos la novia, no somos el novio. Pues ahí estábamos. Pero ya se acabó eso. Ahora, va a haber iglesias que van a seguir reaccionando, ya no, se acabó, y ahora sí vamos a pegarle al malo, o sea, ¿cómo? Llenándonos de lodo, trabajando, saliendo al platanito y haciendo todo ese tipo de cosas, claro. No quedándonos en casa. A la acción. No, a la acción. Es que yo me siento cómodo en la transmisión, no es cierto, man. Usted se está haciendo loco, venga al templo. Claro. Y la transmisión compártala a otros. Pero los que puedan venir al templo, claro. Los que están sanos, vengan al templo. Claro, es un material, es un apoyo evangelístico que ahora fácil lo pueden compartir, pero sí necesitamos entender que necesitamos, lo has dicho muy preciso, hay que enrodarnos, hay que arrastrarnos, hay que hincarnos, hay que darle con todo, porque vamos a regresar trayendo la cosecha, las gavillas, y vamos a estar con regocijo, porque ese es el reto de la iglesia ahora. Los campos están blancos, y Dios a mí me hablaba bien fuerte, este versículo lo sabemos los pastores desde hace mucho y lo predicamos, los campos están blancos, y hay que ir, pero se nos olvida la última parte, si no tienes, ruega al Señor de la cosecha,
para que mande obreros. Y entonces, ¿cómo va a ser? Pues hay que ir, hay que salir, hay que ir por ellos, allá están, hay que traerlos, pero eso nos va a costar más. Pero ¿qué importa? A Jesucristo le costó más dejar su trono de gloria para venir a buscar los que estábamos perdidos. Se ensució, se encarnó, vivió como hombre, sufrió como hombre, pero pudo salir adelante. Y ahí tenemos el ejemplo. Ahí tenemos el ejemplo. Y eso también nosotros como iglesia tenemos que salir adelante, porque la iglesia hoy más que nunca, la iglesia está viva, la iglesia está fuerte, la iglesia va a salir adelante. Amén. ¿Cómo ves? Amén. Se nos está acabando el tiempo, hombre, este tiempo se nos va rapidísimo, pero bueno, ¿algún último comentario que quiera hacer y dar mensaje? Van a ver pastores, lo van a ver de tu congregación, lo van a ver de mi congregación. Yo quiero agradecer a la Iglesia de Jesucristo, al remanente de todas las iglesias, porque todas las iglesias tenemos un remanente fiel, que no dejó de creer en la iglesia, que no dejó de creer en sus pastores, que estuvieron sirviendo, apoyando en las transmisiones, diezmando, ofrendando, sí, lo debo de decir. Sí. Porque hay que reconocer que iglesias desaparecieron, auditorios desaparecieron, y algunos estamos firmes, algunos estamos estables, pues por la ayuda de todos, es la verdad. Claro. Y gracias por soportar el knockout todos juntos. Gracias por nunca levantar una palabra de juicio a sus pastores, a mí, a mi persona, Pastor Guillermo. Gracias por su paciencia, por confiar en nosotros. Gracias por aguantar el golpe, pero muchas gracias sobre todo ahora a los que se están llenando de lodo. Así es. Gracias, déjame hablar un poquito a mi congregación, si está viendo esto. Claro, adelante. Esa puerta al cielo que se llenó de lodo literalmente con los estacionamientos y con todas las reuniones que tuvimos, que se esforzaron, que vinieron, que apoyaron, que sirvieron, que sobresalieron sobre muchos. Gracias y gracias a todos los que han participado. Pero bueno, llegó el momento de dejar de agradecer y llegó el momento de decir, come on, vámonos, a ensuciarnos, vámonos a trabajar. Yo le dije a mi iglesia, déjenme descansar un par de semanas. Yo hablé con mi familia, vienen meses de mucho trabajo. Tiempos de guerra, tiempos de paz, tiempos de descanso, tiempos de trabajo. Claro. Y hay que trabajar. Sí. Hay que salir a las calles, hay que llenarnos de lodo, hay que arar la tierra. Es que no teníamos maquinaria vamos a buscar la maquinaria. No teníamos equipo para esto, vamos buscando el equipo, si no nosotros lo hacemos. Claro. Y ahora yo le quiero dar una segunda gratitud, gracias a todos los que se van a sumar en esta nueva etapa de lodo. Porque vienen 3 meses de mucho trabajo. Sí. Y va a ser un trabajo que va a decir, híjole, pastor, pero no estoy viendo resultados. Las transmisiones están disminuyendo, no, como que no está volviendo toda la iglesia, como que las finanzas bajaron. No. Simplemente estamos empezando desde abajo. Porque antes recibíamos como recolectores desde arriba. Y alabado Dios sea Dios por esos favores en esas épocas. Claro. Pero ahora a mí, Pastor Guillermo, y a los que nos están viendo, nos tocó vivir un nuevo mundo donde la iglesia va a ganar y es un mundo donde hay que trabajar. Claro. Nos tocó trabajar, hay que hacerlo. Así es que pónganse sanos, guarden su alimentación, pónganse a dieta, pónganse a hacer ejercicio. Hay que estar en buena condición. Sí. En buena condición. Servir. Sí, claro. Nuevos líderes, nuevos voluntarios. Esa es la palabra. Ensúciense de lodo. Viene una etapa de mucho trabajo. Este año se tiene que trabajar desde abajo, de rodillas. Literalmente, no por nosotros, sino por la obra que Dios quiere hacer en este año. Ahora sí que como le dijo Dios al profeta, necesito que comas y bebas porque largo camino todavía te resta. Sí, todavía hay mucho que hacer. Y ya en los momentos de crisis ya te mandé quien te sostuviera las manos mientras estaba la batalla. Ahí estuvieron los líderes con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus oraciones. Nos levantaron las manos porque sí hubo un momento en que hubo un momento que dije, se me hace que vamos a cerrar esto porque esto ya se está acabando. Pero vinieron y nos levantaron las manos. Gracias por
los voluntarios, la iglesia, los líderes, ¿verdad?, que nos levantaron las manos y ahora aquí estamos. Vamos a seguir adelante. Es tiempo de dar la vista al horizonte, no perder el enfoque de la iglesia. Amén. Así es. Así es que, muy bien, pues así es que muchísimas gracias. Gracias, pastor, por tu tiempo, gracias por tus comentarios, como siempre, muy enriquecedores. Pues tuviste un buen padre, a quien recuerdo con mucho gusto, Sí. mi compadre Toño Pavón, al cual lo recordamos con mucho gusto, con mucho corazón. Aprendimos mucho y pues verte a ti, pues es casi estarlo viendo a él. Así es que, Gracias. y ya sabes lo que ve en su corazón él. Vamos adelante, Vamos adelante. vámonos, no hay que rajarse. Todo para adelante con la actitud, lo que más me gustaba él, la actitud. Entonces, vamos con esa actitud. Este domingo tenemos que tener la capacidad que hayamos asignado lleno. Tiene que estar lleno. Así Esa es nuestra forma de llenarnos de lodo y acérquense a su pastor este domingo. Y, pastor, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo me lleno de lodo? ¿Dónde hay que poner semillas? Dígame, póngase las pilas, póngase a trabajar. Porque viene un buen tiempo para la iglesia. Este es un buen tiempo. Se acabó el estupor, se acabó no sé ni qué hacer. Ya lo vivimos todos, pasamos nuestros momentos difíciles, pero llegó el momento y Dios guardará los templos de pandemias y estas cosas que dicen, de que Dios va a ser fiel con su iglesia. Así es. Entonces, Visión Alcance es un lugar seguro, Puerta al Cielo es un lugar seguro, venga, congréguese, gócese, celebre, reciba instrucción. Déjame decir esto último, pastor. Sí. ¿Te acuerdas que dije en un principio, hay que saber los pastores qué vamos a predicar todo el año? Ajá. O sea, debemos que ser tan osados de que me digan, ¿qué vas a predicar el 13 de junio? Te voy a decir qué va a predicar. ¿Por qué? Porque ahora los cultos dominicales se deben de convertir en espacios de instrucción. Es un tiempo donde vamos a ir con el general, vamos a ir con los capitanes a que nos digan cómo nos vamos a hacer de lodo, hacia dónde vamos. El púlpito se tiene que convertir en un lugar, déjame usar esta palabra, profético, un lugar de dirección, un lugar donde Dios dice que vayamos por aquí, vayamos por allá. Claro. Los tiempos de adoración se tienen que convertir en lugares de refrigerio, de adoración, de descanso, pero la predicación ya no es como, a ver, ¿qué el pastor me dice para resolver mi bronca? No, esa bronca tú la resolviste en tu casa, con los materiales y con todo lo que hiciste. Y yo quisiera que esa sea la expectativa de todos para el domingo. Hay instrucciones nuevas cada semana hay instrucciones nuevas y hay que escucharlas porque vienen del cielo. Claro, la dirección de Dios, hacia dónde vamos, y ahí vamos a estar. Así es que, muy bien. Pues muchísimas gracias, un abrazo a la distancia y saludos a todos y recordándoles a aquellos que nos han escuchado y nos han visto, decirles que siempre habrá una esperanza para aquellos que quieren, aquellos que lo desean, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchas gracias y bendiciones, saludos a todos y no se olviden, ahí está, suscríbase, dele un like y denos ahí de su favor y oren por nosotros. Dios les bendiga, pastor, hasta pronto y ahí estamos al pendiente. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, bendiciones, saludos, bendiciones.